voy a empezar a buscar ya la diapo del día anterior, porque hoy vamos a revisar aquí este texto de Marx. Entonces revisamos lo del día anterior, que era obviamente algo que les puede dar algún problema, que es precisamente cómo enfrenta Marx su teoría a la teoría de Hegel, ¿no? Pero fijaros, la idea, mientras se va incorporando alguien más, la idea que yo intentaba dejarles clara ayer era que tiene que enfrentar, esas dos teorías tienen que enfrentarse porque Marx es un materialista, o sea, concibe la realidad como algo material. Lo van a ver mejor después de cuando empecemos a desplegar la teoría, ¿vale? Sí, voy a ir más despacio, voy a intentarlo por lo menos. Y Hegel, en cambio, concibe la realidad fundamentalmente. Eso no quiere decir que él no entienda que haya materia en la realidad, pero la entiende como un segundo paso, ¿no? Como algo que surge a partir de la negación de lo espiritual. Por eso hablábamos de la negatividad de la materia. Entonces, obviamente, dado que Marx es materialista y entiende que, digamos, lo espiritual, la conciencia, por ejemplo, está marcada por las condiciones materiales de vida, es obvio que la concepción de Marx se va a enfrentar a la concepción hegeliana, idealista y abstracta de la realidad. Hola, Rocío. Y eso va a afectar a la concepción idealista, abstracta del ser humano, ¿no? Acordaros que, como ya os dije ayer, y de pronto por ahí ya empezáis a pillar por dónde va a derivar todo, ¿no? Esto lo va a llevar a estudiar digamos, las condiciones concretas, ¿no?, de vida del ser humano, que van a ser, acordaros, unas condiciones que él va a ver que son unas condiciones miserables y alienantes. Luego vamos a ver qué es la alienación. No sé si llegaremos hoy a empezar a ver ese problema. Y que no tienen por qué ser así, ¿no? Al no ser la realidad algo fundamentalmente, digamos, racional, como pensaba Hegel, en tanto que idealista, aceptad lo que yo os digo que pensaba Hegel, porque yo no os expliqué Hegel, intento simplemente explicar un poquito de ahí, de ese titular que os digo y nada más, para que no sea mera chapatoria, ¿no? Y entender la reacción de Marx, pues en tanto ya os digo que no ve la realidad y por tanto que no ve al ser humano de esa manera, pues va a tener que proponer otra cosa, ¿no? Y eso era lo que intentaba explicaros ayer, ¿vale? Ya somos unos poquitos y unos poquitos más y entonces, bueno, pues empiezo, ya que os mandé el aviso de que iba a mandaros el enlace más tarde porque tenía un problema ahí que no se conectaba. A veces pasa que no me mandaba la transmisión de pantalla, ¿vale? Y claro, sin pantalla no hacemos nada. Bueno, voy a poner la pantalla completa, a no ser que quieren. Si ustedes ven la pantalla bien así, yo sí que puedo mirar el chat y si me dicen que pare, puedo parar. Como ayer que me decían que frenara y yo no podía ver nada, claro, ¿no? Y vamos, el Instagram no lo miro ni de broma, ¿no? Si ustedes ven bien así, yo puedo verlos a ustedes y ver bueno, verlos ya saben que es relativo, ¿no? Porque como me emocione con esto, ya adiós, ya no miro el chat. O pongo la pantalla completa. Decidme vosotros a ver si puedo dejar así, si veis bien así. Más grande no lo puedo hacer. Como veis ahí, perdón. Por eso.
Es que sí, yo me doy cuenta, bueno, yo porque como lo hice sé de qué va cada cosa, sé dónde van las negritas y todo lo demás, pero yo tampoco veo demasiado bien, ¿no? Bueno, yo lo abro y sabéis que cuando termino una diapo, normalmente, hoy estoy peor de la alergia, perdonad, eh, y cuando termino una diapo cierro por si se me fue, pues estarás chosca como a mí, Rocío. Bueno, empiezo la clase con el repaso, ¿vale? De esta diapositiva que me pedían, el repaso de ayer. Lo despliego todo para explicarles qué es lo que va a proponer Marx frente a lo que proponía Hegel. Acordaros que estábamos mirando la triple influencia que recibe a nivel filosófico Marx, y que va a ser en cierta forma, una influencia negativa en el sentido de que se va a oponer en diferentes sentidos, pero se va a oponer, aunque utilice ciertos conceptos de estas filosofías, de la hegeliana, después vamos a ver del socialismo utópico y de un poquito más en detalle, no tan en detalle como la hegeliana, y de la economía política inglesa. Va a utilizar ciertas herramientas, ¿no? para pensar la realidad, para pensar ciertos fenómenos que a él le interesa explicar. Eh, perdón, va a utilizar eso, les decía, pero oponiéndose en diferentes, digamos, niveles a esas filosofías o esas explicaciones, ¿no? de la realidad o de determinados aspectos de la realidad. Entonces le decía que él se va a oponer, les decía aquí, a la concepción hegeliana de la realidad y en concreto del ser humano, pero también que va a conservar ciertos aspectos de la filosofía hegeliana que va a utilizar, ¿no? Ciertos conceptos o explicaciones de fenómenos de la realidad, de aspectos de la realidad que él va a utilizar, pero obviamente desde su filosofía materialista, ¿vale? Perdón. ¿Qué es lo que va, qué es lo que va a rechazar de la filosofía hegeliana, que es una filosofía idealista, es un idealismo absoluto? Precisamente va a rechazar ese idealismo, ¿no? Esa concepción idealista de la realidad y por tanto idealista del ser humano, que además, recordad, es un idealismo absoluto. En tanto idealista va a ser una concepción abstracta de la realidad, ¿vale? Y una concepción abstracta del ser humano. ¿Qué quiere decir eso? Que va a entender al ser humano como un algo, ¿no? Un algo abstracto, en ese sentido, una esencia, ¿no? De naturaleza espiritual, pero que parece desligada, lo podéis ver por contraste con Marx, como desligada de la situación concreta que le toca vivir al ser humano, ¿vale? Marx, en cambio, va a ver al ser, que era lo que les decía yo aquí, va a entender al ser, y entonces esto va a afectar al ser humano como una actividad material concreta, ¿no? ¿Qué es lo que va a determinar al ser humano, ¿vale? En el ser humano, la conciencia y el pensar, ¿vale? El pensar y la conciencia no van a determinar la materialidad de la realidad humana, sino que va a ser al revés. El cómo vivamos, ¿no? Materialmente, y para Marx eso va a ser fundamentalmente, tenéis que esperar a que os lo explique, pero los tiros van a ir por ahí, cómo vivamos, digamos, en qué lugar ocupemos, eso es lo que quiere decir cómo vivamos, en el sistema productivo, ¿no? Cómo trabajemos, qué lugar ocupemos, es lo que va a marcar nuestro pensar y nuestra conciencia, y no al revés. Lo vais a ver bien en algunos textos, ya lo veréis, ¿no? Esperad y lo vais a ver bien. Por eso él dice que frente a lo que dice Hegel, no hay un algo, una esencia de naturaleza espiritual, ¿no? Sino que realmente lo que va a haber
somos seres humanos condicionados, fijaros, de una manera concreta, material, ¿no? Material quiere decir marcados por la realidad material. A ver, ¿cómo hago para decírselo que ustedes no lo entiendan desde el punto de vista, no lo entiendan, les decía yo, desde el punto de vista materialista, sino en cómo vivimos con respecto a que viene ahí ahora en las relaciones que tenemos con los otros seres humanos, que también son seres materiales, no solo nos relacionamos con el pensamiento y también con la naturaleza, que es algo obviamente material y que, digamos, nosotros nos comunicamos, nos relacionamos con ella a través de las condiciones materiales de la sociedad, que es a través del trabajo y cómo estamos situados y situadas en la cadena productiva, haciendo algo, colocados de determinada manera. Entonces nosotros estamos frente a ese algo de naturaleza espiritual, que sería lo que propondría el idealismo, o cómo trataría el ser humano, el idealismo absoluto de Hegel, que fijaros, al fin y al cabo es algo abstracto, algo de naturaleza espiritual. Marx dice que nosotros estamos condicionados históricamente por unas relaciones que son unas relaciones dialécticas, no es algo estable, permanente, etcétera, ¿no? Sino cambiante, de una determinada manera, cambiante por ese cambio de tesis, antítesis, síntesis, ¿no? Por las relaciones con el resto de los humanos, porque él entiende que nosotros somos fundamentalmente entes sociales, seres sociales, no tengo que explicar esto, ¿no? Y con la propia naturaleza que se da realmente a través de las condiciones materiales de la sociedad que nos toca vivir. ¿Vale? Que nosotros no pensaríamos lo mismo si en vez de ser obreros en una sociedad capitalista fuésemos vasallos en una sociedad feudal, por ejemplo. ¿Sí? La realidad social imperante, o sea, esto de lo que estamos hablando, las condiciones materiales de la sociedad, la realidad social imperante, ¿vale? Esa sociedad en la que nos tocó vivir, esta es la que nos está tocando vivir, no está estructurada, como decía la concepción hegeliana idealista, ¿os acordáis? Racionalmente, y por lo tanto es necesario cómo está estructurada. Y bueno, pues entonces tenemos que justificar, que era al final en lo que derivaba, fijaros, el idealismo de Hegel, a ver, lo recordáis, ¿no? Realmente no está estructurada racionalmente, ¿vale? Entonces, dice Marx, al final lo que termina siendo, precisamente, y eso se ve en Hegel, ¿vale? Es que el idealismo va a ser un instrumento ideológico al servicio de la burguesía. Porque Hegel, acordaros, proponía también, yo os lo mencioné en algún momento, lo vimos en Locke, por ejemplo, pensadlo, como él tenía una filosofía que desde el punto de vista marxista era un instrumento también, ¿no? Podríamos catalogarlo perfectamente como un instrumento ideológico al servicio de la burguesía. ¿Y eso qué va a significar para Marx? Una justificación de las formas de explotación dominante, de la explotación de qué, porque esto es muy concreto, no es algo abstracto, es la explotación de el proletariado, de los obreros, de la clase obrera, por la burguesía. O sea, él identifica bien dónde está el origen de la desigualdad, lo vamos a ver, que es en la plusvalía, ¿vale? Y quién se apodera de la plusvalía del trabajo, ¿no? Y del trabajo que hace el obrero, ¿no? Y quién se apodera de esa plusvalía, ya lo veremos, se apodera el patrón. Y eso genera la desigualdad, genera ricos y pobres. ¿De dónde sale? Hay riqueza, ¿vale? Y hay una parte que vive en condiciones miserables. Recordad que para eso os expliqué lo de las condiciones socioeconómicas, ¿no? Y los movimientos revolucionarios, cómo pretendían cambiar las condiciones de vida del proletariado para recuperar parte de esa plusvalía, obviamente, ¿no? Y Marx esto lo ubica claramente. Por eso hay que rebelarse contra esta, fijaros, estructura concreta de la sociedad, porque no es necesaria racional, sino que es históricamente una muy concreta de determinada manera y que puede ser de otra. Y él va a proponer, va a estudiarlo científicamente y va a proponer cómo hacer para que sea de otra manera.
Eso es cómo se enfrenta desde su materialismo Marx a la concepción idealista de Hegel, que afecta obviamente a la concepción del ser humano. ¿Qué conserva de la filosofía hegeliana? Pues por ejemplo esto, fijaros, aquí lo tenéis, ¿vale? El entender la realidad, que va a afectar obviamente a la realidad humana, lo acabáis de ver, ¿no? Como es una ida y vuelta, a la realidad como un conjunto de procesos que va cambiando dialécticamente, ¿vale? En Marx este conjunto de procesos son algo materiales, son procesos materiales, ¿vale? No procesos en la base, quiero decir, ¿no? Él no niega que haya pensamiento, él no niega que haya conciencia. Recordad, como yo os decía, que Marx analizaba esta idea de cómo el poder estar juntos en una fábrica, una gran cantidad de obreros, hacía que ellos se dieran cuenta, que tomasen conciencia de lo que les estaba sucediendo, de cuáles eran sus condiciones de vida y que podían juntarse para tomar acciones, para mejorar, etcétera, etcétera. No, esas condiciones. Él no está diciendo que no haya pensamiento, que no haya conciencia, está diciendo que esa conciencia, ese pensamiento lo marca ese conjunto de procesos materiales que van cambiando dialécticamente. Y de ahí que él piensa la historia como el desarrollo de una realidad. Desarrollo. ¿Os acordáis que también os decía en un momento de presentación de la influencia de Hegel, del desarrollo de la historia hacia un determinado lugar? Marx cree que no es necesaria ni racional la estructura de la realidad, cree que nosotros tenemos que incidir en ella, quitando esta miseria, quitando esta alienación y haciendo que la historia vaya hacia el comunismo, ¿no? Entonces él piensa que superando los antagonismos, precisamente por ser dialéctica, ¿no? Ir superando esas antítesis, vamos a llegar a una síntesis de nivel superior. Quedaros con esto simplemente, no voy a explicaros en serio todo eso más elevado, ¿no? Os decía también que después de Hegel, y por influencia, porque Hegel es un referente impresionante, ¿no?, en la filosofía moderna, va a surgir como dos corrientes, ¿no? La izquierda hegeliana y la derecha hegeliana. Bueno, a Marx le va a influir mucho positivamente, aunque va a negar ciertos aspectos de la izquierda hegeliana. Él no es un hegeliano porque no puede ser un idealista, ¿vale? Pero sí va a recoger ciertos aspectos de la filosofía hegeliana, en especial lo que más nos interesa a nosotros, pues Feuerbach, que fue uno de los autores que, digamos, estuvo en la corriente de la izquierda hegeliana y se va a enfrentar totalmente a la derecha hegeliana. ¿Qué hace la izquierda hegeliana? Digamos, los autores que toman determinados aspectos de la filosofía de Hegel y desarrollan su pensamiento por ahí. Bueno, aquí lo tenéis. Él va a ir por aquí, ¿vale? Conserva de la filosofía hegeliana ciertos análisis de la izquierda hegeliana, ¿vale? Donde hay una crítica a la filosofía de la religión, los análisis van por ese lado, ya vais a ver por qué, tenéis que tener un poquito de paciencia. Lo vais a ver cuando volvamos a ver a Feuerbach, que se centra en el problema de la alienación religiosa, ¿sí? Tenéis que esperar. Y además, fijaros, piensan mucho más allá de Hegel y enfrentándose a las conclusiones de la filosofía de Hegel y también partiendo de aquí de esta crítica a la filosofía de la religión, piensan en nuevas posiciones renovadoras en lo político y en lo social, no posiciones conservadoras, que sería a lo que llevaría pensar que lo que tenemos históricamente, lo que tenemos socialmente es algo necesario y racional, ¿no? Entonces él sigue esta orientación. En esa orientación tenemos aquí a Feuerbach, ¿vale? Le podéis poner la marca. Frente a lo que les decía la derecha hegeliana. La derecha hegeliana, que él no acepta para nada los análisis de autores de esta corriente, hacen una interpretación más cristiana, ¿vale?, de la filosofía hegeliana,
y presentan una posición conservadora que, por supuesto, Marx no podía estar de acuerdo para nada con ella, en política y en cuestiones sociales, con lo cual obviamente tienen una posición de justificación de las desigualdades que para Marx son un hecho incontestable, que o sea, ¿os acordáis que lo explicamos, lo vimos y ustedes me dijeron que fuéramos más rápido porque ya lo tenían clarísimo, ¿no? Las condiciones miserables, tremendas, en las que vivía el proletariado, esa nueva clase que surge con la revolución industrial, ¿no? Y frente a la situación de riqueza y de bienestar de la clase burguesa, ¿no? Bueno, en concreto, de la izquierda hegeliana, él va a tomar parte de los análisis de Feuerbach, ¿no? Que yo os decía, si queréis anotarlo ahí para luego recuperarlo cuando veamos la alienación, se va a centrar en el análisis de la alienación religiosa, que va a ser muy importante, ¿vale? Realmente Feuerbach hace estos análisis de la alienación religiosa dentro de un marco materialista. Y ahí coincide con Marx, ¿vale? Feuerbach es un materialista. Pero digamos que Marx considera que Feuerbach no es lo suficientemente materialista y lo critica precisamente porque no aplica esto, el concepto dialéctico, de la dialéctica, perdón, del desarrollo dialéctico, ¿no? De la realidad, ese concepto que él tomaba de Hume, pero no aplicado al espíritu, sino a la materia, ¿vale? Lo criticará por la no aplicación, ¿vale? A la materia, al desarrollo, ¿no? Del proceso histórico, ¿no? De la dialéctica. Entonces, lo que termina siendo Marx, porque él estudia Feuerbach, ¿no? O sea, está ahí estudiando, digamos, desarrollos de la izquierda hegeliana. Digamos que llega un momento en que estudiando a Feuerbach y viendo que el materialismo de Feuerbach es insuficiente, pues reflexionando sobre esos análisis de este autor, saca esas pequeñas 11 tesis, ya os decía que las podíais leer, la más famosa es la número 11, ¿no? En la cual rompe totalmente con el idealismo hegeliano, fijaros, aquí la palabra clave es totalmente, aunque no está en negrita, ya había roto obviamente desde el momento en que es un materialista. A ver, eso está claro, ¿no? Pero digamos que ya el alejamiento ahora es absoluto, precisamente a través de esta crítica que le hace a Feuerbach diciendo, oye, que eres materialista, vale, bien, pero no aplicaste la dialéctica precisamente a los procesos materiales, aún lo estás dejando en el ámbito de la conciencia, en el ámbito del pensar, bueno, etcétera, ¿no? Te estás quedando corto en el materialismo, es lo que le está diciendo en el fondo. Y con la tesis número 11, que es la última, porque son 11 tesis sobre Feuerbach, ¿vale? Sustituye cualquier atisbo de idealismo en su filosofía, en la filosofía marxista, cualquier atisbo de idealismo por una filosofía de la praxis, de la acción. Y eso lo veis tranquilamente aquí. ¿Cuál es la tesis número 11 sobre Feuerbach? Que es como una declaración de principios de Marx. Que dice, a ver, yo voy a hacer otra cosa, porque hasta ahora los filósofos, hasta ahora todos los filósofos, yo voy a hacer otra cosa. Los filósofos no hicieron más que interpretar de diferentes maneras el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. No podemos seguir interpretando, pensando, tomando conciencia y quedándonos ahí tranquilamente y no tocar la realidad. No transformar la realidad. Tenemos ya que entrar a pensar, a utilizar herramientas intelectuales para cambiar la realidad, no solo para pensarla. Y eso es lo que él va a proponer. Perdonad el ruido del móvil, ya lo apagué, ¿vale? Entonces, la idea es esa.
ya deja totalmente el idealismo, que al fin y al cabo lo que haría es como somos un algo espiritual y de lo que se trata es el desarrollo de ese algo espiritual y del pensamiento, que es lo primero, ¿vale? No la incidencia en la realidad material y concreta, etcétera. Por lo tanto, no, idealismo nunca sería una filosofía en el sentido de la acción. Él dice, no, 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 no. Yo lo que propongo es, bueno, vamos a dejar de interpretar la realidad y vamos a empezar a transformar la realidad. Y ese es, digamos, como una declaración de principios, ¿no?, de Marx para desarrollar su filosofía. Bueno, salgo de aquí y a ver si esta vez fui más lenta. Bueno, me decís ahora si os parece que ahora sí ya lo pillasteis, más o menos, porque ya sabéis que tenemos el problema de no haber explicado a Hegel, ¿no? Entonces, bueno, eso es un problema que, a ver, ¿qué le vamos a hacer? A nosotros lo que nos interesa es entender a Marx y saber que rechaza a Hegel porque es importante esto. O sea, rechaza a Hegel porque Hegel es idealista y él es materialista. Eso es el marco general, pero toma determinadas herramientas de Hegel que sí le interesan y las aplica, ¿vale? Esa es la idea. Y además, digamos, coge eso que os decía, determinados análisis, también rechazándolos en parte, pero aprovechándolos en parte de la izquierda hegeliana. Vale. Entonces, ahora ya podemos leer el texto. Fijaros, ya os aviso lo que vamos a hacer. Tenemos esto aquí, que es el texto, primera lectura, solamente marcado en negrita. Hay una parte que no vais a, pienso yo que no vais a pillar muy bien, ¿vale? Que está sobre el final. Aquí tenemos, mirad, las tres partes fundamentales del texto. Y aquí ya lo vamos a tener con las marcas, con las señas, ¿no? Y las señales, vamos, veis que hay con flechas y ya más desarrollado, ¿vale? Y cómo habría que hablar un poquito de esto con lo que tenemos en este momento, que después vamos a poder hablar mucho más. Voy a hablar entonces lo que os decía, lo que os digo siempre, que el abordar un texto sin más, sin un plan de trabajo, es muy difícil y por eso, ay, perdón, bueno, hoy está rebelde esto. Yo me sorprendo cuando les doy un comentario de texto a hacer e inmediatamente empiezan a leer. Yo no entiendo que empiezan a leer, simplemente. Bueno, veis que es un texto, fijaros, de la ideología alemana. La idea es en general criticar el idealismo alemán, ¿vale? La idea es esa, y digamos centrándose más que nada en el idealismo, en el máximo representante que es el idealismo absoluto de Hegel. Esa es la idea con la que tienen que quedarse, punto. Entonces, ¿qué es lo que dice Marx? Sabéis que yo me entiendo mejor en castellano, yo hago la traducción automática. Me decís después si os lío haciendo la traducción automática, o sea, cuando yo tengo que comentar un texto que me lo dan en gallego, yo estoy pensando en castellano cuando lo estoy haciendo, ¿vale? Y como les quiero mostrar el proceso, por eso lo leo en castellano, no es por otra cosa, ¿eh? Cuando necesito, porque no encuentro una palabra, paso al gallego, ya lo sabéis, según me dé. En completa oposición a la filosofía alemana, y fijaros, se está refiriendo a la filosofía alemana hasta ese momento, que es un idealismo, ¿no? La cual desciende, perdón, del cielo a la tierra, o sea, lo que está queriendo decir, que está queriendo decir, claro, vale, de la idea del espíritu a lo material, vale. Nosotros nos levantamos de la tierra, de lo material, a lo espiritual, al cielo, vale, está queriendo decir eso. Es decir, no se parte de aquello que los hombres dicen, imaginan o representan, esto debe de ser lo que él dice que es el cielo, y tampoco de los hombres
dichos, pensados, imaginados, representados. Claro, eso sería el cielo, la idea, el idealismo. Para desde ahí llegar a los hombres de carne y hueso, o sea, abajo, a la tierra, a la materia, ¿no? Ese sería entonces el idealismo alemán. En abstracto, debe estar refiriéndose a esto. Se parte de los hombres realmente activos y con base en su real proceso vital. Esto ya es Marx, ¿vale? Se está enfrentando, ¿vale? Al idealismo de Hegel y está presentando su materialismo. Se presenta también el desarrollo de los reflejos perdón, y ecos ideológicos de este proceso, el desarrollo de los reflejos y ecos ideológicos de este proceso, o sea, lo que viene en segundo lugar, pero primero es que se parte de los hombres realmente activos y con base en su real proceso y tal. Vale, bien, primero una cosa y después la otra en Mars. Primero la Tierra y de ahí al cielo, que serían los reflejos y ecos ideológicos. Vale. También las imágenes, nebulosas en el cerebro de los hombres son sublimaciones necesarias. Sublimaciones, esta palabra significa cuando elevas, vale, algo así, necesarias de su proceso vital material, o sea, de aquí arriba. Él está usando esta metáfora, esta analogía de abajo arriba, de la tierra al cielo, del cielo a la tierra. De arriba abajo sería idealismo, de abajo arriba sería materialismo, vale, entonces ya está. También las imágenes nebulosas en el cerebro de los hombres, arriba, son sublimaciones necesarias de su proceso vital, o sea, él no niega que sí que haya esta parte, digamos, de conciencia, de pensamiento, etcétera, vale, bien, empíricamente constatable y ligado, ahora bien, aquí a las precondiciones materiales, porque se parte, fijaros, de los hombres activos y con base en su real proceso vital, vale, ya está, estas son las precondiciones materiales. La moral, la religión, la metafísica y la restante ideología, eso obviamente tienen que ser a esto a lo que se está refiriendo, a las imágenes en el cerebro de los hombres, o sea, sería lo que sería el cielo, o sea, sería precisamente, esperen, ¿dónde estaba? Aquí, los reflejos y ecos ideológicos. Ideología, aquí eso era, ideología. Y las formas de conciencia, exacto, y las formas de conciencia que le corresponden no conservan así por más tiempo la apariencia de autonomía. Claro, no son autónomos, ¿por qué? Porque están ligados a las precondiciones materiales, porque se parte de los hombres realmente activos y con base en su real proceso vital, y a partir de ahí tenemos las ideologías. Bien, vale. Vale. No tienen historia. No tienen desarrollo, sino que los hombres que desarrollan, ¿qué está diciendo? A ver, no tienen historia, no tienen desarrollo, sino que los hombres que desarrollan su producción material y su intercambio material son los que, ya claro, al cambiar su realidad, cambian su pensamiento y los productos de su pensamiento. Claro, las ideologías no tienen una historia. Lo que quiere decir es que las ideologías, al depender de la realidad material humana, no tienen una historia propia, sino que tienen una historia dependiente de una realidad propia. La realidad de ellas cambia al cambiar, fijaros, la realidad material. Ya, claro, vuelvo a leerlo. No tienen historia, no tienen desarrollo, sino que los hombres que desarrollan su producción material y su intercambio material son los que al cambiar su realidad, cambian también su realidad material y producción material, cambian también su pensamiento y los productos de su pensamiento, que serían precisamente la ideología, que está marcada
por las precondiciones materiales, que es esto de aquí. No es, ahora lo vais a entender mejor, no es la conciencia la que determina la vida material, que esto sería lo que diría el idealismo. No es la conciencia la que determina la vida, sino que es la vida la que determina la conciencia. En el primer modo de consideración, o sea, aquí en donde se desciende del cielo a la tierra, se parte de la conciencia como individuo vivo. En el segundo, que sería este, la flecha, en el segundo, que corresponde a la vida real, se parte de los mismos individuos vivos y reales y se considera a la conciencia, al pensar, a todas estas formas de ideologías, a estos reflejos ideológicos, etcétera, lo que decía aquí, únicamente como su conciencia, o sea, como una producción de esa forma de vida real, material, concreta, etcétera. Entonces, no es la conciencia la que determina la vida, sino que es la vida la que determina la conciencia. ¿Vale? Salgo de aquí para ver si lo entendisteis. Tenía que marcar esto. No sé por qué no está marcado en negrita. Cosa más rara. Vale. Salgo de aquí un momento, esperar que lo guardo y me decís qué pensáis del texto. Y ahora miramos ahí y luego pasamos a la segunda diapo. ¿Entendisteis las líneas generales del texto? Voy a poner en negrita esto. Ay, Dios mío. Decidme qué parte, dónde os perdéis. A priori, ya estáis empezando a utilizar terminología filosófica. Generales sí, vale, con eso es suficiente, porque ahora entro yo. Ahora, si os dais cuenta, hasta ahora vosotros no visteis a Mar. Lo único que visteis, mirad que con esto es mucho, que lo veáis en general. Si alguien no lo ve en general, me lo tiene que decir. Lucía dice que sí, ¿vale? Sara dice que está chido. Yo, por está chido, que estuve en México, entiendo que está bien, pero no sé qué deriva ha tomado lo de está chido en este momento entre ustedes. Estuve en México hace mucho tiempo, ¿vale? Tradúceme está chido al momento actual, adolescentes España. Sara. Con que entiendan las líneas generales está bien, porque hasta este momento lo único que hemos visto nosotros, aunque yo ya estoy introduciéndolos en la filosofía marxista, es cómo Marx se enfrenta a la ideología, cómo crea su filosofía enfrentándose al idealismo alemán. Es lo único que os he explicado. A partir de aquí, yo os dije que había dos momentos complejos, ¿no? En Marx, y este es uno de ellos. ¿Vale? El otro es complejo de otra manera, no de esta manera, que está bien. Sí, sigue siendo lo mismo entonces, que está chido. Vale, si entendieron la idea general, no hay problema. ¿Vale? Ahora hago esto de aquí y me voy ya a lo más concreto del texto. A ver si me deja aquí. Sí. Bueno, en realidad nosotros tenemos como tres partes. Vamos a esperar a que se vaya esto de aquí. Tenemos que tres partes del texto. Si lo reducimos mucho, diríamos, bueno, el presente texto supone una crítica a la filosofía, al idealismo alemán, en concreto al idealismo absoluto de Hegel, y una presentación de la filosofía materialista de Marx, ¿no? En la primera parte presenta la oposición de a la filosofía alemana, al idealismo alemán, ¿no? Por ir desde el espíritu a la materia, mientras que la de Marx va
y ahí se utiliza las propias palabras de Marx. Jope, a ver, si tenemos el texto, para eso lo tenemos, yendo desde la tierra al cielo, o sea, desde la materia, ¿no?, a la conciencia y al pensamiento. Y fijaros, después veis que me salto esto de aquí, porque no será la conciencia lo que determine la vida, sino la vida lo que determine la conciencia. Y por ello es que debemos partir del materialismo, de esa segunda consideración de que tenemos que partir desde la tierra hasta llegar al cielo, porque debemos partir de los mismos individuos vivos y reales, ¿vale? Considerando a la conciencia como considerando a la conciencia como a su conciencia. Esa consecuencia, dejadme mirar una cosa. Ya sé. Considerando a la conciencia solo como conciencia de la materia, ¿vale? Tiene que ser ahí. O no sé si hay una rata. Tengo que mirar en castellano ahora que me doy cuenta. Olvidaros. Porque yo tendería a decir como consecuencia. Pero tendría que ir a mirar el texto en castellano a ver si hay una rata o también encaja esto de como como la conciencia de la materia, ¿no? No como una conciencia propia. Encaja las dos cosas. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva, ¿vale? Y fijaros, empezamos a verlo detallado, ¿no? Entonces, veis que ahí lo que hice fue poner en rojo lo que sería el tema fundamental del texto, que ya está en la presentación del texto, ¿no? Que es que en completa oposición, Marx, en completa oposición a la filosofía alemana, vosotros ya tenéis la traducción, sabéis que lo que quiere decir en completa oposición, especialmente al idealismo absoluto de Hegel, fijaros, la cual, esa filosofía alemana, ese idealismo absoluto de Hegel, desciende desde el cielo a la tierra, o sea, desde, acordaros, el pensamiento, la conciencia, a lo material. Nosotros, ¿no? Veis que es un majestático, pero bueno, es Marx y Engels, pero realmente es un majestático, ¿no? Lo que hacemos es elevarnos desde la tierra al cielo, ¿vale? Esta filosofía alemana es lo que os decía el idealismo hegeliano, ¿vale? El idealismo hegeliano lo que hace es descender del cielo a la tierra, ¿vale? Mientras que, ya sabéis, el materialismo marxista lo que hace es ir de lo concreto a, ¿no?, luego lo abstracto, que va a ser la conciencia, el pensamiento, etcétera, ¿no? Entonces, fijaros, lo que hace el idealismo hegeliano es usar imágenes nebulosas en el cerebro, lo que tengo aquí, ¿vale? Que en realidad va a decir frente a él, va a decir Marx, no tienen autonomía. Para los idealistas sí tienen autonomía, pero, ¿vale?, contra el idealismo hegeliano, que usa imágenes nebulosas en el cerebro de los hombres, que no, en realidad, para Marx no tienen autonomía. ¿Por qué? Porque no es la conciencia la que determina la vida, ¿vale? Contra eso, aquí lo tenéis, no es la conciencia la que determina la vida. Marx propone un materialismo, aquí lo tenéis. ¿Veis lo importante, ¿no?, de determinar las cosas antes de empezar a hacer el texto y poner esas flechas para usar luego las citas? Marx propone un materialismo que supone ir de la tierra al cielo, cambiar la realidad material para cambiar el pensamiento. Mirad, aquí lo tenéis, ao cambiar esta súa realidade cambian tamén o seu pensamento e os produtos do seu pensamento. Os produtos serán que? Precisamente, vos acordades, estas nebulosas, ¿no?, que xa deixan de ser esas nebulosas cando realmente miras dende o materialismo, ¿no? Cambiar a realidade material para cambiar o pensamento e os seus produtos, sabendo que non son independentes, sino que realmente o material son as precondicións aquí de todo eso.
y se parte de los individuos en el materialismo contra el idealismo, se parte de los individuos reales y vivos, no de seres abstractos, aquel algo espiritual de que hablábamos antes, y su conciencia, ¿vale? Es realmente la conciencia de los seres, de los individuos reales y vivos. Tengo igual, de cualquier manera, que mirar esto, ¿vale? Porque no sé si es un problema de traducción o es un problema de transcripción, ¿vale? Entonces, realmente, para comentar este texto, fijaros lo que encontramos aquí con lo que tenéis, que después necesitáis todo más para comentar esto, ¿vale? Porque esto después hay que decir que Marx, partiendo de esto, perdón, va a desarrollar su materialismo y en qué términos, perdón, lo va a desarrollar. Marx va a conservar de Hegel que la realidad es algo dialéctico, lo que pasa que la realidad para él no va a ser una realidad espiritual, sino que va a ser una realidad material. Va a criticar, fijaros, esa realidad espiritual y va a presentar una concepción materialista de la realidad. Lo que pasa que una concepción, precisamente al aplicar esto, una concepción dialéctica, pero aplicada a esa realidad material, y lo va a conservar también, pero aplicándolo a esa realidad material, concepto de historicidad como desarrollo dialéctico, ¿no? Se va a decantar por la izquierda hegeliana, no por la derecha, en especial por el estudio de la alienación de Feuerbach, pero va a criticar a Feuerbach, que también es alemán, porque solo se queda en la teoría y no termina de escaparse, ¿vale?, del círculo idealista. Aún es idealista porque no aplica la dialéctica al materialismo, ¿vale? Y entonces, haciendo esos análisis que yo le decía, con lo que tenemos hasta ahora solo podríais hacer eso. Esto es lo que os quiero demostrar. Rompe con el idealismo hegeliano, ya totalmente, proponiendo una filosofía de la acción, una filosofía de la praxis, y eso se ve a partir de la tesis número 11. ¿Os acordáis? ¿No? Hasta ahora los filósofos lo que hicieron fue interpretar de diferentes maneras la realidad. De lo que se trata es de cambiar la realidad y no solo de interpretarla. ¿Y cambiarla cómo? Pues cambiarla, os imagináis ya, me estoy adelantando, estudiando científicamente, digo por algo que vamos a ver a continuación, científicamente esas precondiciones materiales de vida, ¿vale? Porque, fijaros, lo que vamos a tener que mirar es ese proceso real, proceso vital de los seres humanos, porque es eso lo que va a marcar todas las ideologías, ¿vale? Todos esos reflejos de pensamiento, conciencia, ideológicos, que dependen precisamente, en tanto lo que os decía, precondiciones de las formas reales, concretas de vida de los seres humanos, porque el materialismo de Marx no contempla al ser humano como un ente abstracto, como un algo espiritual, sino como un ser que se desarrolla en unas condiciones concretas, históricas, se desarrolla en unas condiciones concretas históricas que están en un momento de desarrollo material, fijaros, dialéctico, no espiritual, un desarrollo espiritual de pensamiento, de conciencia, no, material, concreto, ¿no? Que además no es un desarrollo racional en el sentido de que es inevitable, sino que puede, y en el caso del estudio que hace Marx, cree que debe ser cambiado porque es profundamente injusto, ¿vale? Esto es más o menos para que completen con lo que nosotros tenemos. A ver, Lucía, exacto, Mayo. La idea es que no es que se enfrentan, es que Marx se enfrenta
a el idealismo alemán, en concreto se enfrenta a Hegel. Hegel no se enfrenta a Marx. Eso sería un anacronismo porque no coinciden en el tiempo. ¿Vale? Eso era lo que os decía yo, que, ¿os acordáis que os dije cuando empezamos? Creo que no vais a entender muy bien una parte, pues es la última parte. La última parte es la que normalmente tenéis más problema para comprender. Que no es muy difícil, ¿eh? Una vez que la entiendes, es lo típico que yo les digo, una vez que la entiendes, después dices, ah, ¿y por qué no lo entendía? Vuelvo a leer la última parte, que Luciano la entendía bien. Veis que vosotros diréis, ¿por qué no la va a leer? Si total no la entendemos, lo que quiero es que la expliques. Bueno, la manera de entender las cosas en filosofía, por lo menos es la que tengo yo y la que veo que tenemos todas las personas que estudiamos filosofía. Nosotros cuando estamos en una sesión de seminario, que se hace sobre textos, las sesiones de seminario, cuando no entendemos algo, cuando tenemos una discusión sobre algo, volvemos a leer el texto y entonces nos basamos en el texto para hacer luz sobre el concepto sobre el que estamos discutiendo. Bien, entonces estoy haciendo algo para que veáis vosotros cómo se hace. Entonces, vuelvo. Supongo que es esto. Aquí entiendo que es esto. La última parte que no se entiende. No es la conciencia, o sea, no es el pensamiento, la idea es esa también. No es el pensamiento, no es tu manera de pensar lo que determina tu vida. Si quieres llevarlo porque él lo está diciendo en abstracto, pero después lo tenemos que tomar en concreto porque él está hablando de los seres humanos en concreto. Sino que es la vida la que determina la conciencia, sino que es la forma concreta, material, aquí tienes, la base real, material de tu vida, la que determina tu forma de pensamiento, la que determina tu conciencia. ¿Vale? Esto tiene unos estudios, no voy a hablar sobre esto, pero es para que lo veáis, tiene unos estudios muy interesantes, por ejemplo, en antropología y también algunas derivaciones en psicología, donde se habla, donde se estudia de por qué la progenie de la gente pobre sigue siendo pobre. Y mucha gente, oye, que yo he leído sobre esto, no sé, vosotros creo que no leéis periódicos ni artículos así de, para que ahora lo leáis, desde el ámbito neoliberal, o sea, que seguiría la tradición liberal y la tradición, por ejemplo, en la que podríamos encuadrar a Hegel, ¿no? De la tradición en que podríamos encuadrar a Hegel. Lo dejamos así. Se dice que realmente esta gente no sale de pobre, que los hijos de los pobres siguen siendo pobres, porque piensan como pobres. Entonces, como piensan como pobres, terminan siendo pobres. ¿Vale? Lo veis, entendéis lo que quiero decir, ¿no? Como piensan como pobres, terminan siendo pobres. No es por falta de oportunidades, no es por falta... Aquí todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Es lo típico que, digamos, se promociona, fijaros, básicamente a través de las series, las películas norteamericanas, ¿no? De que es el país de las oportunidades. El país de las oportunidades. Ahí cualquiera puede ser rico. Y cualquiera, bueno, esto se podría decir, ¿no? Cualquiera puede llegar a ser presidente, ¿no? A ver, esto quedó claro que cualquiera puede llegar a ser presidente, después de hablar que es bueno. A ver, ya no estoy entrando en las cuestiones partidistas. Después de la última sugerencia de que la gente se tome o se inyecte, no sé el término exacto en inglés que utilizó, pero es introduzca en su cuerpo desinfectante, a ver, bueno, cualquiera, ¿no? Está claro. Pero no estaban hablando de ese cualquiera, sino de otro cualquiera. La idea es, todos tenemos las mismas oportunidades y aquí el que no sale de pobre y el que vive en la pobreza es porque le da la gana, porque piensa como un pobre. Y entonces lo que quiere son subsidios.
quiere vivir ahí subsidiado por el Estado, subsidiado por los que trabajan y que aquí ponemos lo que ellos llaman los contribuyentes, ¿no? Los que ponemos el dinero y trabajamos para todos estos parásitos. Eso lo he leído yo sistemáticamente. Yo quedé perpleja, para que lo entendáis ahora, os voy a dar unos datos, que son unos datos que ahora se reproducen sistemáticamente aquí y que yo los vi reproducidos en Uruguay, donde leyendo, era en una asignatura de antropología de la economía, creo que era, da igual, que decía que en Estados Unidos, ahora no me acuerdo los porcentajes, pero voy a hablar aproximadamente, fue hace muchos años. En Estados Unidos, habiendo prácticamente un empleo pleno con un 5%, creo que era, o algo así, que eso se entiende por empleo pleno dentro del capitalismo, una bolsa muy pequeña de desempleados, un 5% de empleo, de desempleo, perdón, Dios mío, de desempleo, o sea, de gente parada, sin trabajo, había, es que no recuerdo, un índice, pero es que no me acuerdo, era un 15% de personas que vivían bajo el umbral de la pobreza o una cosa así. Entendiéndose, bajo el umbral de la pobreza, eso se mide según unos determinados parámetros, según lo que cuesta la vida en cada país, ¿no? O sea, lo que cuesta, por ejemplo, pues por persona la cesta básica para comer, los alquileres, la salud, etc. Entonces yo me acuerdo que leía aquello y decía, pero a ver, ¿cómo es posible que habiendo empleo pleno según sus propios parámetros, la gente, o sea, no estando desempleados, la gente viva, haya gente que viva teniendo empleo bajo el umbral de la pobreza? Esto es un poco sorprendente, ¿no? Bueno, nosotros lo podemos ver ahora aquí, con gente que tiene pues unos sueldos tan bajos, ¿no?, que no le alcanzan para vivir, sino simplemente, lo vamos a ver después cuando veamos la teoría del trabajo, de valor, trabajo, etcétera, en Ricardo, si nos da tiempo hoy, de cómo, bueno, lo vamos a ver ahí. Entonces, desde el punto de vista liberal y neoliberal, lo que se estaba diciendo, que esta gente no sale de pobre porque no le da la gana, porque es la conciencia del individuo, tienen mentalidad de pobres. Yo esto lo he oído, ¿eh? Es que piensan como pobres, por eso no salen de pobres. Y Marx te dice, no, esto no es así. No es que piensen como pobres y por eso terminan viviendo como pobres. Es que como viven como pobres, como viven explotados, como viven en la miseria, terminan pensando como pobres. Esa es la vuelta. Vuelvo a leer. Non é a conciencia que determina a vida, senón, conciencia, forma de pensamento, senón que a vida material, como vives ti materialmente. Y eso quiere decir as túas oportunidades, etcétera, ¿no? Mete aí nas oportunidades, ahora que estamos vendo o da brecha digital, por exemplo, ¿vale? A que determina a conciencia. En el primer modo es este, ir aquí, a ver, aquí, perdón, que me perdí con el rojo. El primer modo es este, llevarlo para aquí. Es el idealista, descender del cielo a la tierra, que sería que la conciencia determine la vida concreta. En el primer modo de consideración se parte de la conciencia, ¿vale?, como individuo vivo. En el segundo, que sería el de él, el materialista, el marxista, que corresponde a la vida real, no a la vida idealista, el hombre abstracto, aquella cosa, aquel algo espiritual desde el que se marca después, desde tu manera de pensar, se marca tu manera de vivir. Por eso a mí me llama poderosamente la atención cómo puede haber gente, por ejemplo, de izquierdas comunista, o de izquierda sin llegar a ser comunista socialista, que
esté de acuerdo con ciertas consignas o dichos o como les llamáis, tipo Paulo Coelho, ¿entendéis? O esto de piensa en positivo y cambiarás toda tu vida. Esto es anti el materialismo de Marx, ¿no? Anti de entrada, quiero decir. O sea, ahí hay que matizar muchísimo. Por esto, en el segundo, que es este de aquí, que es el marxista, el materialista, ¿vale? Lo que se dice que hay que partir de los hombres realmente activos con base a su real proceso vital. Proceso. Tú, tú no eres un ente abstracto que te mantienes ahí como una momia siempre igual, que para eso te embalsaman. No. En el segundo, que corresponde a la vida real, se parte de los propios individuos vivos y reales. Se parte de ahí. El asunto es de dónde partes tú, cuál es tu punto de partida. Y se considera a la conciencia, al pensamiento, a cómo piensas tú, únicamente como la conciencia propia de ese individuo concreto, con un proceso vital concreto, material, en un momento histórico, con un desarrollo histórico concreto. Por eso no puede pensar igual, que era lo que yo intentaba deciros ayer, que lo dije muy rápido, no puede pensar igual, incluso siendo todos explotados, no es igual la conciencia, la forma de pensar de un esclavo que de un vasallo, que de un obrero. Un obrero, fijaros lo que os voy a decir, un obrero de la revolución industrial que un rider de globo, que es un explotado, es un pseudo autónomo, no es un autónomo, es un falso autónomo, realmente es un obrero, pero él está catalogado ante la seguridad social como un autónomo, pero es un explotado por el capital. Por esa aplicación, globo, etcétera. ¿Vale? A ver si así lo entendisteis un poco mejor. Lucía, veis que, a ver, la realidad es compleja, entonces los instrumentos para entender la realidad son complejos también, porque la realidad es muy compleja, no es así sin más, ala. Y cada vez es más compleja, ¿no? Nuestra realidad, en cuanto a capitalismo industrial, quiero decir. A mí se me escapa, vamos, totalmente. Y más con la cantidad de información que tenemos y desinformación que tenemos, ¿no? Yo ya muchas veces me quedo en la posición escéptica y digo, no sé, no me puedo pronunciar porque ya no sé. Cualquier pronunciamiento es que no entendiste. Entiendo que no entendiste. Le pregunto a Lucía si no entendió y tengo que explicar de nuevo, y le pregunto al resto de la gente si sí lo entendió, porque si es un problema que Lucía no entiende, quedo con ella. Si es un problema de que toda la gente no entiende, lo vamos a enfrentar de otra manera, ¿vale? Son dos estrategias diferentes, porque de repente Lucía es la única que dice que no. La primera consideración es la idealista, es esta. La primera consideración es esta, es por la forma de escribir. Aquí está terminando lo que empezó aquí. La primera consideración es la que desciende del cielo a la tierra, la que va desde lo espiritual, de decir que tu manera de pensar marca tu manera de vivir. Y la segunda consideración es la que va desde aquí, de la tierra al cielo. O sea, la que dice que tu manera de vivir marca tu manera de pensar. Que así como vives, así piensas. A ver, ¿lo entendisteis ahora? Bueno, esto es un titular lo que acabo de decir. Primera consideración es esta. La idealista. Y esperar. Esta. Va del cielo a la tierra. El cielo sería el pensamiento,
la conciencia, y que dice, viene a sostener el idealismo, que así como piensas, marcas tu manera de vivir. Y la segunda, que es el materialismo marxista, te dice justo lo contrario, que así como vives, se marca tu manera de pensar y de vivir, o es marcada. O sea que Mayo entiende más bien ese cacho, pero lo otro bueno. La idea general, lo que pasa es que se lo simplificaría demasiado. Lo que estamos viendo aquí son instrumentos para intentar entender la realidad. Y lo que él está haciendo es decir, mira, lo que él está diciendo. A ver, esto es más o menos entre nosotros, ¿no? Aunque yo sé que queda publicado. Lo que él está diciendo es, mira, realmente lo que marca tu vida, lo que realmente, ponerle la marca ahí en el realmente. Lo que marca tu vida, no es tu manera de pensar. Lo que marca tu vida es cómo vives materialmente. Materialmente no quiere decir si tienes unas zapatillas o no tienes unas zapatillas. No está hablando de materialismo en ese sentido, ¿eh? Está hablando de otra cosa. Ahora voy, Lucía. Está diciendo, si vives miserablemente, terriblemente, como vivían los proletarios que él veía, o si vives explotando, dominando, teniendo una posición de privilegio como los burgueses. Eso es lo que marca realmente, ¿vale? Tu vida. Y a partir de ahí, pues, está tu ideología, ¿no? Ni más ni menos. Y de ahí surge el que pienses como un obrero o el que pienses como un burgués. Ni más ni menos. Bueno, a ver, Lucía me dice que eso sí, pero non bello reflejado idealismo na frase, la frase es tal cual, es un reflejo del idealismo esa frase. Lo de que se parte de la conciencia. Ah, no. A ver, no primeiro individuo se parte de la conciencia. Claro, ya entendí lo que no entendiste. Se parte de la conciencia, ahora sí, claro, yo pasé por encima de eso. Se parte de la conciencia como un individuo independiente, si quieres, como algo independiente, como ese algo existente de lo que hablábamos aquí. Algo existente de naturaleza espiritual que es absolutamente independiente de sus condiciones materiales de vida, donde eso es lo prioritario. Y después hablamos, aquí es una cuestión de prioridades, ¿vale? De lo que es primero. A ver, la cuestión es, los idealistas no niegan la existencia de la materia. Igual que los materialistas no niegan la existencia del pensamiento. El asunto es un asunto de prioridades, de qué ponen primero, de qué es lo que marca la realidad. En un idealista, la realidad lo marca, está marcada primero por lo espiritual y después en un determinado momento, a partir de lo espiritual, surge lo material, no os importa cómo, da igual, es así, ¿vale? Porque vosotros entenderéis mejor lo otro, ¿no? Especialmente por los avances en neurociencia hoy y los de psicología aún más, ¿vale? El alumnado de psicología. En cambio, el materialismo lo que afirma en primera instancia es la existencia de la materia. Y a partir de la existencia de la materia, o de lo material, o en más de las condiciones materiales de vida, surge una determinada manera de pensar. Esa sería la idea. ¿Vale? Bien, Lucía, porque yo pasé por alto esta cuestión. Mayo, ahora me vuelves a decir si lo entiendes mejor esta parte y si necesitas algo más de lo otro, ¿vale? Y Sara me dices si necesitas alguna precisión más, porque me dices más o menos.
veis que, como siempre, necesitáis hacer eso que necesitamos hacer nosotros. Nosotros cuando vamos a un seminario, no les cuento esto como batallitas de la abuela Cebolleta, ¿vale? Cuando vamos a un seminario a trabajar a un autor, llevamos los textos leídos y allí discutimos sobre los textos, teniendo los textos delante, ¿vale? Y cuando hay algo que no entendemos, hacemos lo que os decía antes. Volvemos al texto y a leer todos el mismo cachito de texto, ¿vale? Vale, la idea es esa, eh, Lucía, que lo de que se parte de la conciencia como un ser vivo quiere decir eso que te decía aquí. Se parte de algo, el punto de partida es algo de la conciencia como algo de naturaleza espiritual, ¿vale? Y luego ahí vendrían que eso marca tus condiciones de vida. Por eso te decía que el pobre no sale de pobre porque piensa como un pobre. Entonces no puede cambiar sus condiciones materiales de vida. Esto lo he oído yo, ¿eh? Bueno, y no sé da igual. Es que Marx es tan interesante, tan interesante. De hecho, igual, os lo voy a decir igual. En antropología de la educación, por ejemplo, ahí había determinados, bueno, informes, ¿no? Que no sé si siguen ahora. Una conciencia predeterminada, ¿no? El marxismo habla de una conciencia predeterminada por las precondiciones materiales, Lucía. Predeterminada en el caso del marxismo, del materialismo. En el caso del idealismo, no. El idealismo lo que hace, la conciencia es predeterminar las condiciones materiales. Sí, yo no diría una conciencia predeterminada en este caso. Diría una conciencia determinante, porque es ella la que determina. Es importante aquí. Yo entiendo por qué tú dices predeterminada, porque estás diciendo que no la cambian, como aclaras después ahí, no la cambian las condiciones materiales de vida. Lo entiendo perfectamente. Pero es mejor, por ver la dirección de la flecha, precisamente, que más que determinada es más interesante su aspecto determinante. ¿Vale? Es más interesante eso. Es su aspecto determinante. Digo el idealismo, sí, sí, es más interesante de la conciencia que digas que es predeterminada respecto a lo material, que sí, en el sentido que lo estás diciendo tú sí, pero llevaría a alguien que no está siguiendo la discusión, no lo entendería. Lo interesante es decir que es condicionada, condicionante, como dije antes, de la forma de vida material que vas a tener. Lo que dije yo, como piensas como un pobre, vas a vivir como un pobre. Pues lo que os decía, en esos estudios de antropología de la educación, hay un libro de esos cientos de libros que tengo pendientes por leer y no tengo tiempo, y la verdad que le tengo unas ganas locas, aunque es un estudio ya que tiene mucho tiempo, pero me temo que sigue teniendo la misma vigencia, donde pues practican con muy poca diferencia respecto a lo que eran los gremios, lo que sucedía con los gremios en el feudalismo, lo que pasa que ahora con un margen de un 20% nada más, 15-20%, me temo que después de la crisis, con la crisis que tuvimos y con la que vamos a tener, va a bajar en nuestra sociedad todavía más ese tanto por ciento, se calculaba que sobre un 80%, o sea, el otro 20% restante, es el del que os hablaba, un 80% de la progenie, o sea, hijos y hijas de unos padres y madres, conservan la misma capacitación, pues eso, que sus madres y sus padres, o sea que, o alguno o su padre o su madre o lo que sea, ¿no? Por ejemplo, si alguno de tus padres, tu madre, tu padre o lo que sea, uno de ellos o lo que sea, quien te críe, no sé,
se estudiaba más bien con lo que se entendía como la familia tipo, ¿no? Tiene estudios de nivel universitario, pues tienes un 80% de probabilidad de tener una capacitación, ¿no? De estar capacitado en la universidad. En cambio, si no alcanzaron, por ejemplo, para que pongáis, le ponemos el otro extremo, estos serían estudios terciarios, ¿no? Los de la universidad. En cambio, estás por ahí. Ahora sí te vas para el extremo de abajo, ¿vale? Gente que no ha llegado a tener el mínimo en su momento, que puede ser la EGB, lo que sea, lo que le llaméis, ¿vale? Ahora sería la ESO, pues tiene también el 80% de probabilidades de no llegar a alcanzar la titulación. O si tiene, por ejemplo, una titulación básica, tener la titulación básica. Si tiene una titulación media, una titulación media. Entonces, interpretaciones, pues ahí tenéis las dos interpretaciones. Una interpretación es decir, esta gente, claro, los que piensan en su casa como ilustrados, como educados, además está todo mal dicho, está todo mal utilizada la palabra, ¿no? Pues van ahí en su contexto que van a generar hijos ilustrados, educados, etcétera, ¿no? En cambio, los que piensan como ignorantes, como analfabetos, como no sé qué, no sé cuánto, ¿qué van a producir? Van a producir ignorantes, analfabetos, etcétera. Porque la conciencia, el pensamiento, termina marcando materialmente qué título tienes. Claro, Lucía. Es lo que te estoy diciendo. Marx dice que no. De hecho, ya os lo comenté yo. Por ejemplo, yo soy la primera persona que tiene universidad en mi familia. Entonces, ¿cómo hice yo? ¿Para qué se pasa? ¿Yo soy muy lista? Pues no soy nada lista, soy de lo más normal. Y como a mí le pasa a la mayor parte, por ejemplo, de mis amigas y amigos profesores de aquí, que no sé, por contaros dos, tres casos. Uno, los padres en una aldea criando vacas y plantando patatas, etcétera. Otros con un bar, o sea, sin... A ver, hijos de la posguerra, la mayor parte de los padres de mi generación. Los hijos de la posguerra en su mayor parte terminaron la mayor parte, quiero decir, terminaron siquiera la primaria. No, porque tuvieron que dejar de estudiar para ponerse a trabajar para traer un poquito de dinerillo a casa. Es que no tiene nada que ver. O no, perdón, dice Marx, no tiene que tener nada que ver. ¿Me entendéis ahora? ¿Vale? Por eso era tan importante que parecía que uno lo pasaba por encima y no, o sea, lo tenemos que pasar por encima porque yo no puedo desplegar todo cada vez que lo hablo, cada vez que menciono. Por eso era tan importante esto de aquí. La concentración de obreros en fábricas hace que tomen conciencia de su situación y los lleva a tomar acciones colectivas para... Ay, no estaba bien. Para mejorar las condiciones de vida. De hecho, por ejemplo, la escuela se ve como una igualadora, ¿vale? Se ve como una igualadora de oportunidades, y ahí están de nuevo las dos interpretaciones. Se ve como una igualadora de oportunidades, ¿por qué? Una interpretación es porque así ven a otra gente que tiene otra mentalidad, y otra interpretación es no, porque realmente le estás dando materialmente otras oportunidades. Materialmente le estás dando otras oportunidades. Están viviendo unas situaciones diferentes. O sea, por ejemplo, a ver, que no es por chinchar, que después siempre los que no van a psico, después dicen, bueno, ya estamos con lo mismo de siempre. Pero, por ejemplo, ustedes que fueron y que van a tener otras cosas que vieron los centros de investigación, que vieron a un exalumno nuestro trabajando,
¿no? En eso, y ya les mandé un aviso, hoy sale en el periódico el descubrimiento que hizo, ¿vale? Sale en el periódico, hizo un descubrimiento, yo sabía que estaba por publicar y que estaba trabajando durísimo para que le aceptaran en una revista de referencia, ¿vale? Esto, que es un logro importantísimo, una persona tan joven que pueda publicar, eh, eso supone que están viendo materialmente, están en la punta de lanza de cosas que suceden aquí. El poder tener esas cosas a mano y el poder verlas y el poder ver cómo trabajan y el poder ver, ¿no?, qué están haciendo. Y otros dirían, desde el punto de vista idealista, dirían, bueno, es que así se le pone en contacto con las grandes mentes. Y Marx diría, no, no, no. O sea, no, yo no estoy a favor ni en contra. Quiero decir, estoy intentando posicionarme como hago cada vez que tengo un autor del lado del autor, ¿no? No, 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 no. Tú los estás llevando, ¿no? Y los estás juntando, les estás haciendo tomar conciencia de que tienen la posibilidad de cambiar sus condiciones materiales de vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, Mayo, tú dices, no, joder, entonces yo no paso de bachiller, o sea, entonces yo no pasaba de primaria, ni mis compañeras, yo creo que ninguna de mis compañeras, no, perdón, amigas y amigos, yo diría que, a ver, mis amigos de aquí son profesores, ya os expliqué por qué, porque mis amigos de Uruguay no, porque son amigos desde la niñez, entonces estamos en diferentes profesiones, pero aquí son básicamente, pues eso, profesorado, ¿no? Por motivos obvios, porque los hice ya de mayor. Yo creo que ninguno tiene sus padres, vamos, o sus madres. Yo diría que ninguno llegó al bachillerato. ¿Cómo dimos este salto? Porque se puede, ¿vale? Obviamente, porque se puede, ¿vale? Podríamos hablar en otro momento cómo se puede, ¿no? Pero ahora lo necesito para esto. ¿Lo entendisteis ahora? Es muy interesante, muy, muy interesante. Él, además, utiliza, si queréis, damos un poquito más, o os presento lo siguiente, porque vais a ver que él necesita instrumentos, ¿vale? Ahora me decís si queréis que os lo presente o si queréis que os lo explique. Veis que solo nos falta esta diapo. Lo que puedo hacer es explicároslo. Lo que me lleva tiempo es esto. Esto no, ¿eh? Esto no lleva nada. No solo por corto, sino porque no es complicado. Pero aquí no es complicado tampoco. Pero sí hay que explicarlo un poquito. No sé si conocéis algo de la teoría de Adam Smith y de Ricardo. Aquí la presentación es sobre la teoría del valor de Ricardo. Decidme si conocéis algo de eso. Si queréis, terminamos hoy con esta presentación, que veis que la introducción realmente es una introducción que entra de lleno en la propia teoría. Vale. Lo que os voy a decir entonces, antes de terminar la clase, es lo que vamos a hacer el próximo día, porque eso nos facilita, ¿vale? Todo. El próximo día es el martes. ¿Os acordáis que quedamos que íbamos a hacer clases martes, miércoles y jueves, ¿no? Lo que les voy a hacer hoy es, voy a ampliar ahora un momento la pantalla para mostrarles lo que vamos a hacer el próximo día y así cuando empecemos el martes no empezamos desde cero. No voy a explicar, simplemente les voy a decir de qué vamos a hablar. Si os fijáis, hablábamos al principio de la triple influencia en el pensamiento de Marx. Hablamos de Hegel, que fue lo más grande que tuve que explicar, porque el materialismo es la base, el marco general de la filosofía marxista. Y después hablamos, Marx es un socialista que va a terminar desplegando, ya lo veréis en la última fase, un comunismo, la última fase de despliegue del socialismo, y eso lo va a tomar de aquí, del socialismo utópico francés, cuando tuvo que pasar por Francia, cuando lo echaron, bueno, de Alemania, y después lo terminan también echando de Francia y termina su vida, como les he explicado, en Londres,
y allí se pone a estudiar de primera mano no solo lo que sucede en la realidad con el capitalismo, con el proletariado, con la burguesía y todo lo demás, sino que se pone a estudiar instrumentos que saca de la economía política inglesa, ¿vale? Marco general, el liberalismo de Smith y en concreto la teoría del valor de Ricardo para ver qué pasa con el valor del trabajo, ¿no? Y el, bueno, lo dejamos ahí, con el valor del trabajo para utilizarlo como herramientas para poder estudiar cómo se generan las desigualdades y cómo se genera la alienación para poder combatirlas y presentar ese plan que yo os decía de revolución que tiene que hacer el proletariado para liberarse de esa vida miserable en la que está situada, debido a cómo está formado, ¿no?, toda la estructura social capitalista.